días. Buenos días a todos. Bueno, espero que hayan sido bendecidos por el tiempo de la alabanza ahora. Eh, Hermano, me siento muy contento y privilegiado de estar aquí con ustedes hoy y de ver lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. La verdad que somos muy privilegiados y espero que hoy sea una evidencia de ello. La prédica que van a escuchar hoy, sinceramente, es fuera de lo normal. Yo creo que es un tema no muy común, no se predica muy seguido, definitivamente no. Se necesita hablar más de esto, más de lo necesario, porque va a apuntar directamente a nuestros corazones, nuestro propio orgullo y lo que nosotros pensamos que nosotros merecemos. Así que le advierto, le animo, escucha atentamente, por favor, te lo pido. Vamos a leer bastantes versículos bíblicos hoy, o sea que no es necesario que los busques todos, van a estar en la pantalla y puedes después ir a tu casa, apuntarlos y leer cada uno de ellos, porque de nuevo va a ir golpeando mucho de lo que se cree en la cultura aquí en la iglesia generalmente y mucho de lo que se piensa que es el cristianismo, pero oro en el Señor de que saliendo de aquí, cada vez de que te sientas perseguido, te sientas triste, te sientas como abatido, desanimado, oro que después de que te sientas así, digas gracias Señor. Realmente es mi meta, que puedas decir gracias Dios. Así que oremos y bueno, y después me acompañan a leer sus Biblias, Mateo capítulo 5, versículo 10. Oremos primero. Dios mío, gracias por hoy, gracias por el tiempo de alabanza, Señor. Gracias por poder cantar, alabar, adorar tu santo nombre y como lo acabamos de hacer, proclamar con nuestra boca que tú eres grande, mi Dios, grande, inmenso, maravilloso, incalculable, infinito, Señor. No merecemos en ningún momento de estar aquí, pero es por tu infinita gracia y misericordia en nuestras vidas que podemos cantar y decir cuán grande eres Dios, cuán maravilloso. Tu misericordia tan inmensa, Señor, tu paciencia incalculable, tu amor, Señor, tan inmenso que no me aplasta, sino que me llena por completo. Algo infinito como esto, esta carne, Señor, y poder decir con mi voz y proclamar que estás tú obrando y trabajando. Gracias, Señor. Y te ruego por hoy, por lo que vamos a leer, lo que vamos a escuchar, Señor, transforma mi vida, cambia mi pensamiento, Señor, te lo suplico. Ayúdame a encontrar gozo y fortaleza en medio de la aflicción, Señor, por medio de lo que vamos a escuchar hoy. Y en medio del gozo y las buenas noticias, Dios, también dar gloria a tu nombre, Dios. En todas las cosas tú estás involucrado, Señor. Eres soberano y todo te pertenece, Dios. Así que gracias por los momentos difíciles, Señor. Gracias por los momentos que son de gozo como iglesia y en familia. Gracias, Señor, porque en todos y cada uno de ellos tú tienes un propósito, Señor. Ayúdanos a verlo, a entenderlo y a saber, Dios, que fuimos hechos para gloria y honra tuya en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Mateo capítulo 5, versículo 10. Creo que vamos a estar dos domingos igualmente que la última vez en este tema. Nada más que la semana que viene, versículos 11 y 12, que es básicamente la misma idea. Pero Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados, y mira lo que dice ahí, por favor. Bienaventurados los que padecen persecución. Te lo repito, Dios está diciendo ahí, bendito eres, bendecido eres, si estás padeciendo persecución por causa de la justicia. Bienaventurado eres. Y luego todavía más, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Hermanos, la idea principal que quiero dejar en sus mentes hoy, y de nuevo, no va a ser algo común, y no me malentiendan también, no quiero ir a un extremo de si no estoy sufriendo, no soy cristiano, no quiero que llegues a ese extremo, pero sí es una evidencia de ello. Lo que quiero poner en tu mente hoy y en tu corazón, si Dios así me lo permite, es el sufrimiento por la justicia es el denominador común de todos los creyentes. Cualquier persona que se autodenomina creyente, cristiano, amo al Señor con todo mi corazón, el denominador común de todas esas personas, todos y cada uno de ellos, sufrimiento por la justicia.
Y eso es mi meta hoy, demostrártelo. Nuestro Señor Jesucristo nos invita a considerar el costo siempre. Lucas capítulo 14, versículo 28 dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿No? El Señor nos dice, tienes todo lo necesario, estás seguro a lo que vas a entrar. De la misma manera, vivir para Cristo, vivir en Cristo, vivir para el Señor, entregar mi vida al Señor, hermano, va a costar lágrimas de arrepentimiento y va a costar la sangre de la persecución. Y si lo traigo a nuestra jerga, digamos, va a costar rodillas chimadas, si quieres verlo así. Lágrimas constantes de arrepentimiento por mi pecado, por la dureza de mi corazón, por mi ceguera, por no entender, por seguir luchando con lo mismo, lágrimas en mi corazón de arrepentimiento y la sangre de la persecución. Pero no debemos de desanimarnos, sí, porque el mismo versículo nos da algo que cuando te sientas a desfallecer, cuando te sientas que ya no quieres más, cuando quieres tirar la toalla, cuando dices, yo no fui hecho para esto, el versículo 10 nos dice, de ellos es el reino de los cielos. Cuando te has sentido que ya no quiero, ya no puedo, ¿cómo es posible? De ellos es el reino de los cielos. Así que, una vez más, el sufrimiento por la justicia es el denominador común de todos aquellos que se llaman salvos o creyentes o cristianos. Y por eso el título, podemos ser perseguidos en la tierra, pero hay algo seguro. Seremos coronados en los cielos, amén. Hay algo seguro. Seremos coronados en los cielos. Lo que dice la palabra de Dios hoy es que hay dos condiciones generales o hay dos maneras que puedes describir si lo quieres ver de esa forma, pero hay dos condiciones generales para todo creyente verdadero. Y número uno, él dice, una de las condiciones de todo hombre, de toda mujer piadosa en esta vida es, vas a ser perseguido. Ese es número uno, vas a ser perseguido. Esa es la condición de todo creyente, ser perseguido. Número dos, tu recompensa después de esta vida es, de tuyo es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Eso nos enseña entonces algo importante que debemos comprender. La verdadera piedad suele ir acompañada de persecución. Y no debería escribir suele, sino que la verdadera piedad va acompañada de persecución. Es un hecho. La verdadera piedad va acompañada de persecución. Hechos capítulo 14, versículo 22 dice, es necesario, y escucha, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, dice Hechos capítulo 14, 22. Es necesario. No es si quieres, es necesario. Y luego Hechos 13:50 dice, los judíos incitaron a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo. Hermanos míos, es necesario ser pasados por el fuego de la tribulación. Es necesario. Es necesario pasar por el cansancio de la fe. Es necesario no dormir una noche por orar por tu hermano, por ayudar a tu hermano. Es necesario. Es necesario las lágrimas por la noche porque el pecado ha sido tan fuerte en mi corazón que ya no puedo aguantarlo más. Necesito llorar, necesito descargar, necesito algo, este sufrimiento me está limpiando, es necesario, purificando. Así que déjame decirte algo, para el creyente verdadero, genuino, el sufrimiento no es una sorpresa. No lo es. Para el creyente verdadero, el sufrimiento, las lágrimas, es parte de la vida, es parte de mi vida en Cristo, de mi caminar en Cristo. ¿Por qué? Debemos de entender, y mira, apunta a eso, debes de entender. Cristo murió para quitarnos la maldición, amén. Cristo murió para eso, pero no para quitarnos la cruz. Porque recuerda, si alguien quiere venir en pos de mí,
tome su cruz, sígame cada día. Cristo murió para quitarnos la maldición. Y creo que esa realidad, lo que acabas de escuchar ahorita, la Biblia, Lucas 9:23, ¿no? Si alguien quiere venir después de mí, tome su cruz y sígame cada día. Lo que expresa las Escrituras, eso se pierde en el cristianismo de hoy. La iglesia no te lo enseña. Lo dice diferente la iglesia. La iglesia dice, o la gente piensa, que si Cristo me salva, Él me debe salvar de cualquier sufrimiento. Él me debe salvar. Él es el genio de la lámpara mágica que debe hacer que todas las cosas se mejoren en mi vida. Y si yo sufro, Él está mal. Él no es verdaderamente Dios. Pero hermanos, los hombres y las mujeres piadosas, la Biblia los describe como piedras vivas, ¿no? Y bueno, y vamos a hacer una analogía, ¿no? Pero cuando vas a construir una casa, si vas a comprar bloques de cemento o ladrillo rojo, el bloque tiene que ser lo más recto posible, ¿no? Para que la casa no se te vaya de lado. Igual los ladrillos de cemento, o sea, los ladrillos rojos deben ser mientras más recto mejor. Así que, hermano, es necesario de que las piedras sean finas, ¿no? Labradas, que sean trabajadas, pulidas por la mano de Dios, para que sean esas mismas piedras aptas para construir el edificio que va a adorar a Dios o la iglesia. Es necesario. Ninguno de ustedes se metería en una casa que está chueca y de lado. Y para que esa casa sea recta, tuviste que haber pulido la piedra, tuviste que haber escogido. Por tanto, el sufrimiento por la justicia es el denominador común para todos los creyentes. Los santos escogidos de Dios, hermanos, no tienen ninguna carta de exoneración de las pruebas. ¿Qué significa? No porque soy creyente, no porque soy pastor, no debo sufrir. No porque soy líder, no por esto, no debo sufrir. Y si sufro hay algo malo en Dios o en la iglesia o las demás personas. No es cierto. No es cierto, nunca ha sido cierto. Pero más sin embargo, eso es lo que se piensa y eso es lo que se espera. Eso es lo que sale de los púlpitos. Es más, la manera de pensar en la iglesia es que si estás sufriendo, si estás pasando por pecado, si las cosas no te están saliendo bien, si estás intentando y estás cayendo, si no estás disfrutando de la vida, si no estás siendo próspero en dinero, no sé, si no eres hijo de Dios o Dios te está disciplinando, Dios te está castigando porque no tienes todas esas cosas. Mentira, mentira, no es cierto. Fácil y sencillo. Padres, si no tienes comida en la alacena, en la refrigeradora para tu hijo, ¿es porque no lo amas? ¿Eso es? No es cierto. Aunque vivan tan mansos y misericordiosos esas personas, aunque su apariencia externa sea de gente buena, que no quiebra un plato, que son puros de corazón, no están exentos a no sufrir. ¿Por qué? Cristo fue el hombre más manso y fue crucificado por el mundo. No ha habido otro como Él. Y ahora voy a pensar que yo, por ser manso, el mundo debe darme flores. ¿Debo de recibir recompensa y bendición del mundo? El más manso entre los mansos fue crucificado y yo debo de ser bendecido. Algo no suena bien ahí, ¿no? Pero se predica, sale del púlpito, se enseña. Oh, si estás mal, está en pecado. Esa familia le está yendo muy mal económicamente, está en pecado. No es mentira. Déjame darte algunas imágenes que ustedes conocen muy bien para reafirmar mi idea, ¿no? Para reafirmar lo que dice la Escritura. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y déjame darte estos ejemplos para quitar esa mentira de la cabeza, para quitar esa idea de que si me va mal, entonces Dios me está castigando. Dios, yo no soy hijo de Dios. Esa es la evidencia de que a lo mejor Él me está rechazando. Quitarte la idea de la cabeza, de la mente, de que que el creyente no sufre y que el verdadero cristiano siempre es próspero. Y déjame explicarte por qué.
antes de que Israel llegara a Canaán, a la tierra prometida, a la tierra donde fluye la leche y la miel, Canaán tuvo que haber pasado ¿por dónde? El desierto, el mar abierto en dos, tuvo que haber pasado por ahí. Así también el Hijo de Dios en su camino a la tierra prometida, al paraíso, al cielo, a la mesa con el Señor, al banquete celestial, deben de enfrentarse a las serpientes venenosas del desierto. Pablo, hermanos, luchó, dice 1 Corintios 15:32, luchó contra las fieras en Éfeso por predicar el Evangelio. Entonces, si quieres seguir a Cristo, te enfrentarás a la espada de las personas que odian el alma. Te vas a enfrentar a eso. Y quiero ser más claro con ustedes. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12 dice, sí, dice Pablo, y todo aquel que quiera vivir, piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Claro, ahí está claro, 2 Timoteo 3:12. Cualquiera de ustedes que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué debes de esperar que te suceda? Recibir persecución. Eso debe suceder. Luego, Hechos 7:52, ese Esteban les dice, están a punto de apedrearlo y dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Dice Esteban. Estaba a punto de morir por predicar el evangelio, ser apedreado. Romanos 8:36 dice, por tu causa nos matan todo el día. Y con esos pocos versículos debe haber una pregunta en tu cabeza. O digamos, debería haber un reclamo, digamos, pongámoslo de esa manera. ¿Por qué debe haber persecución? ¿Por qué debo sufrir? Pongamos ese reclamo a prueba al Señor. No, ¿por qué debo sufrir, Dios? ¿Por qué? Déjenme darle dos respuestas. Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos en Atenas. Enviamos a Timoteo, a nuestro hermano colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerles y alentarlos respecto a la fe de ustedes. O sea, le dijo a Timoteo, vete para allá, anímalos a ellos. Y luego el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Dice Pablo en el versículo 3, él entiende que él fue destinado para esas aflicciones, todas las que hablan en el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces, ¿por qué debe haber persecución? Bueno, primero, porque el Señor soberano así lo ha decretado. Porque mi Dios, la roca eterna, mi escudo, mi Padre, quien me ama, quien me conoce desde antes de la fundación del mundo, el Dios perfecto, sabio, lo ha decretado, lo ha designado así. Él sabe que eso es lo que necesito. Por tanto, lo acepto. Número 2. Porque es bueno de que seamos probados. Es bueno. Dice Daniel capítulo 12, versículo 10, muchos serán probados, dice Daniel. La persecución entonces es la piedra de toque de sinceridad. Las pruebas revelan a los verdaderos santos de los hipócritas. Amén. O sea, sí, ¿no? Las pruebas revelan a los verdaderos santos de los hipócritas. Los corazones perversos permanecen fieles y cerca de ti en la prosperidad, pero en tiempos de persecución que suceden con esas personas hipócritas se van. Una vez más, como les digo, vamos a leer bastante. Vayan conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21. Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21.
Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero si no tiene la raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Mateo 13, 20 al 21. El 21. Pero no tiene la raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquí les digo, ¿cuántos supuestos pastores, hijos de Dios, permanecen fieles mientras reciben apoyo, mientras la iglesia hace lo que el pastor dice, mientras todo el mundo le está como diciendo, wow, qué buen trabajo, pastor? Ah, pero renuncian en el mismo momento en que empiezan a encontrar dificultades. ¿Cuántas veces has escuchado eso, no? ¿Cuántos creyentes llegan a la iglesia con todo el gozo en su corazón, pero apenas hay algo que no está, digamos que no está en beneficio de ellos, inmediatamente se van? ¿Cuántas personas van donde el Señor, le dicen, sí, Señor, te amo con todo el corazón, pero con la primera aflicción no están? Las pruebas revelan los verdaderos santos de los hipócritas. Los tiempos difíciles. Los falsos creyentes seguirán a Cristo hasta el monte de los olivos, pero no hasta el monte del Calvario. ¿Entiendes? El falso creyente va a estar, imagina, y yo creo que ni ahí, porque Cristo Jesús estaba con 3 de sus discípulos en el monte de los olivos orando y estaban dormidos también. O sea, ni a eso llegamos, ni a eso podemos. Por lo tanto, hermanos, Dios permite las persecuciones en el mundo para revelar tu corazón, mi corazón, si genuinamente le amo. Y puedes pensar ahorita que tal vez no es justo, pero déjame decirte, es un acto de amor. Es un acto de amor. ¿Por qué? Te lo pongo de esta manera. ¿Prefieres darte cuenta de que no amabas a Dios verdaderamente delante del trono del juicio, o prefieres darte cuenta que no amabas a Dios verdaderamente en una prueba en la tierra? Delante del trono del juicio sería demasiado tarde, en la tierra tendrías tiempo. Es un acto de amor. Cada prueba para recordarte realmente el Señor es mi Rey. No me voy a mover. Aquí estoy, Señor, haz conmigo como quieras. Eres suficiente para mí. Es suficiente. Si esta es tu voluntad, que así sea. Job 23:10 dice, cuando sea probado, saldré como oro. Job estaba esperando ser probado y fue probado, ¿no? Lo fue, lo sabemos. Así que Dios permite entonces que sus hijos sean puestos a prueba para que participen de su santidad. Ahí, mira, acompáñame, Hebreos 12, 9 al 10. Ahí está. Subráyalo en tu Biblia. Léelo cuando te encuentres desanimado, para que eso quite la mentira de que no merezco eso, y mira cuál es el propósito. Hebreos 12, 9, 10. El propósito. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos. ¿Con cuánto más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? Y luego el versículo 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, hablando de Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Versículo 10. ¿Cuál es el propósito? Participar de su santidad. Entonces, dichoso, gozoso, con gusto, paso por este valle seco de tormentos, porque voy a participar de él, porque voy a estar claro de que mi corazón le ama con todo su ser, sin importar dónde esté, en riqueza o pobreza, no me importa, lo amo con todo mi corazón. Las pruebas eliminan el orgullo. Las pruebas quitan la impaciencia. ¿A qué hora, Dios? ¿Cuándo vas a responder? Las pruebas eliminan el amor al mundo.
Me hacen ver que Él es mucho más precioso. Mira, cuán diferente es el fruto de las pruebas y las aflicciones en las personas que son pecadoras versus las personas que son verdaderamente creyentes. Es otra evidencia. Cuán diferente es la respuesta de un pecador cuando es probado versus un creyente cuando es pasado por el fuego. Al pecador, a los impíos, las pruebas lo empeoran. A los justos lo fortalece. Los impíos se pierden más. Los justos se aferran más a Dios, se agarran más fuerte a Él. Los impíos buscan nuevas formas de recibir, ya no por aquí, ahora por allá. El justo sabe que el único camino, la verdad y la vida es su Señor Jesucristo. No busca otra cosa. Se queda quieto y espera porque sabe que el Señor va a responder. Cuando los impíos, cuando el pecador sufre aflicciones, se rebelan contra Dios, le reclaman, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero cuando los justos sufren aflicciones, son purificados por esas mismas aflicciones. Su brillo se intensifica más. Mira de nuevo, y lo ocupo como ejemplo hoy. La semana pasada yo les estaba animando a todos ustedes de la importancia de estar orando unos por otros, ¿no? Orando por la iglesia fielmente unos por otros. Y ustedes se dieron cuenta, ¿no? María Olivia, su mamá de emergencia en el hospital, no sé, lunes o martes. Y yo solo estaba pensando, wow, qué increíble. Y el audio y ella y el peso en su corazón llorando por su madre porque se sentía devastada, ¿no? Como no sé hacer nada, no puedo hacer nada, solo puedo esperar. Y luego, gracias al Señor, pues ella empezó a respirar bien y llegó a su casa tranquila, la miraron, la dejaron salir del hospital, regresó a la casa. Y yo, bueno, gloria al Señor. Media hora después, el niño lo estaba atacando un perro y de emergencia otra vez al hospital. Y es como ese mismo día, su hijo mordido por un perro. Y en medio de esas tribulaciones, en medio de esos problemas, el diablo está listo para levantar muros en nuestro corazón de orgullo, de enojo en contra de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Listo en ese momento para meter cualquier mentira. Mira, ya viste ese enojo en todos nosotros, reclamos pensando de que nosotros merecemos. El diablo en ese momento levantando paredes para que ustedes ni yo escuchemos lo que estamos escuchando hoy, o vivamos o renovemos nuestra mente y pensar de que las aflicciones son bendiciones también. El diablo quiere que seamos orgullosos, el diablo quiere que seamos ignorantes, el diablo quiere que seamos incrédulos, el diablo quiere poner alrededor de nosotros un muro, tapones en los oídos para que no escuchemos. Bienaventurados los que son perseguidos por la justicia, porque Dios es el reino de los cielos. Hermanos, las armas del ministerio derriban esas fortalezas del enemigo, 2 Corintios 10, 4, 5. Y si lees 2 Corintios, la pregunta es, ¿por qué necesito estar armado? No, son fuertes para derribar las mentiras del enemigo. Entonces la pregunta es, ¿por qué alguien, espero que no sea el caso de todo el mundo aquí, pero por qué alguien acarrea, bueno, una pistola, un machete o algo, quiere estar armado por cualquier cosa? Por tanto, hermanos, si necesitamos estar armados nosotros, no es posible, dice Lutero, ser predicador fiel y no encontrar prueba o oposición. No es posible ser un hombre o una mujer que vive fielmente la palabra de Dios y no encontrar prueba y oposición. ¿De quiénes? Tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, la iglesia. Los hombres mundanos se enojan, ¿no? Pero eso simplemente muestra la dureza de su corazón. El hombre mundano se enoja porque Dios lo hace sufrir, porque trajo esto. No lo merezco. ¿Por qué, Señor? Esta amargura, este dolor, se enoja con el Señor. Pero eso simplemente muestra lo ceguero que está ahí, cómo no entiendes. ¿Sabes por qué? Dejas que el mundo te haga eso, pero no quieres que Dios lo haga.
Déjame darte dos ejemplos muy claros. Te sientes enfermo, estás muy mal, vas donde el doctor y el doctor te da una medicina súper amarga, horrible que no quieres, pero sabes que es para tu bien. ¿Qué haces? ¿La dejas tirada o te la tomas? Por lo menos los primeros días, después no sé. Pero por lo menos ese día delante de él te la tomas. Tampoco nos quejamos de un cirujano cuando viene y necesita hacer una operación y pone el cuchillo en nuestra... Y voy a hablar de mi papá, no, mi papá lo tuvieron que operar corazón abierto. Él no se enojó con el doctor después de que el doctor tuvo que pasarle un cuchillo aquí, literalmente romperle el esternón para llegar al corazón. Y él no le dijo, ¿por qué me rompiste las costillas? ¿Por qué me rompiste el esternón? Me duele mucho, qué terrible. No, salió de la operación, gracias al Señor. Y luego, ¿qué dijo el doctor? Gracias. Gracias. ¿Por qué entonces yo habría de discutir con Dios? ¿Por qué debo discutir con Dios, con su palabra? Cuando Él ve necesario que yo pase por eso. ¿Por qué? ¿Por qué me enojo cuando un hermano me lleva a eso, me lleva a ver mi orgullo? ¿Por qué? Es necesario. Entonces, de nuevo, el sufrimiento por la justicia es el denominador común de todo creyente. Déjeme darle unos cuantos ejemplos de qué no es sufrir por la justicia, porque también hay gente que están sufriendo y dicen, oh, sí, estoy sufriendo por el evangelio, pero no es cierto. Número uno, no es sufrimiento cristiano cuando tú mismo buscas la manera de echarte la cruz encima. Cuando tú mismo buscas el sufrimiento, cuando tú mismo te pones el cuchillo delante. Si tú eres cómplice de tu propio sufrimiento, si tú hiciste algo que sabías que el resultado de eso iba a ser sufrir, así como el rey Saúl cuando estaba en la guerra se tiró encima de su cuchillo, ninguno de ustedes dice, oh sí, qué mártir que murió por el evangelio. El hombre se tiró. ¿Le llamarías bienaventurado a ese tipo de personas que ellos mismos se tiran encima para matarse? ¿Es bienaventurado? ¿Sufrió por el evangelio? Creo que no. De hecho, todo lo contrario, estamos obligados todos nosotros por medio de la palabra de Dios a preservar nuestras vidas hasta el momento que Dios así lo decida. Número 2, no es sufrimiento cristiano cuando sufrimos por nuestras ofensas. ¿Qué significa eso? Cuando sufres de manos de un juez que como estás en un juicio, un juez dice culpable, cuando sufres por medio de tus propias impurezas, por tu propio pecado, eso no significa que estás siendo un mártir, estás pagando por tus pecados, estás pagando por tus culpas. O sea, estás pagando por las cosas erróneas que hiciste y que cometiste y es necesario. No estás sufriendo persecución, estás pagando por lo que hiciste, una ejecución. Estás recibiendo el castigo apropiado por tus propios pecados. O sea que ese no es un mártir, no es alguien que está sufriendo por justicia. Y ahora viene la otra parte. Entonces, ¿qué significa sí sufrir por justicia? ¿Qué significa sufrimiento o persecución que me hace a mí bienaventurado? Número 1, sufrimos como cristianos cuando sufrimos por una buena causa. La justicia, dice el versículo 10. ¿Qué significa eso? Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Pablo decía, por la esperanza de Israel estoy atado a estas cadenas. Hechos 28:20. Le está diciendo, estoy encadenado, tengo casa por cárcel por la esperanza de Israel, para que sean salvos de sus pecados. Entonces, cuando sufrimos por la verdad, cuando sufrimos por el evangelio, cuando abrazamos la causa de la verdad y estamos sufriendo por ello, bienaventurado eres. Número 2. Sufrimos como cristianos cuando sufrimos con una buena conciencia. ¿Qué significa? Yo puedo hacer cosas buenas, pero tener mala conciencia. O sea, puedo ir a dar comida a los pobres hoy, puedo ir al súper, comprar 30,000 córdobas si quieres en comida para los pobres, írselo a dar a todos ellos, pero sigo siendo un ladrón. Sufrimos como cristianos cuando sufrimos con buena conciencia. ¿Qué significa? Asegúrense de que no haya ninguna falta de conciencia. Un barco puede salir navegando, pero si tiene hoyos ese barco se va a hundir.
igual yo, si voy y empiezo a navegar en mi vida cristiana, pero tengo muchos hoyos en mi conciencia, dejo pasar muchas cosas, ¿de qué sirve? ¿De qué me sirve? Tristemente esto es pasado por alto y tristemente la iglesia hoy aplaude a las personas que hacen muy buenas acciones, que dejan todo, pero se olvidan de su propia conciencia. Pierden el deseo de perseverar en medio de las aflicciones. De ese tipo de personas está animado cuando las cosas salen bien como quieren, cuando los aplaudes por lo que hacen, pero cuando están perseverar en la aflicción, no va conmigo. Número 3, sufrimos como cristianos cuando nuestro sufrimiento tiene buenos propósitos. Glorificar a Dios, asegurar la verdad. Y ahorita tengo uno muy claro en mi mente, hombres o mujeres aquí, no sé. Quieres caminar, tal vez has tenido un pasado negro, no oscuro, y ahora quieres caminar en el Señor. ¿Y qué es lo que sucede generalmente cuando toman la decisión de caminar en el Señor? Se empiezan a burlar. No, pero si este es candil, ¿cómo es? No me acuerdo de ese refrán. Candil de la calle, oscuridad de su casa. Sí. Y se empiezan a burlar de vos. Y no, o sea, increíblemente cuando esposos quieren, bueno, no increíblemente, realmente nuestro pecado, pero cuando esposos quieren caminar fielmente para el Señor, los primeros que se burlan son sus esposas. Y al revés, obviamente. O sea, las esposas cuando quieren caminar al Señor, el esposo, ¿y qué estás haciendo? Vas a la iglesia, y te dicen de todo. Pero hermano, quiero poner algo en tu cabeza. Los primeros cristianos ardían más por amor que por fuego. Los primeros cristianos, el fuego, la pasión de sus corazones era mucho más candente, mucho más ardiente que cualquier hoguera en el que los metieran. El celo en sus corazones era mucho más ardiente que cualquier burla que le pudieran dar. El celo, el amor, la convicción en su corazón era mucho más fuerte que cualquier sufrimiento que pudieran tener. Cuando miramos a Dios en nuestros sufrimientos, estamos dispuestos a pasarlo porque eso va a glorificar a Dios. Cuando Dios está en mi mente y mi corazón y viene el sufrimiento, pero sé que eso va a glorificar a Dios, no importa. No importa. Es más importante su gloria que mi carne, que mi orgullo, que me conozcan, que me reconozcan. Es más importante Él, entonces no importa. Si las cenizas de mi carne van a exaltar a Dios, que así sea. Así que sufrir como cristiano es sufrir con el espíritu propio de un cristiano. Santiago 5:10 dice, hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Él está diciendo, había unos profetas, tomen su ejemplo, fueron pacientes, sufrieron. Entonces, ¿qué significa eso? Sufrir como cristiano es sufrir con valentía. Te fortalece. Mira, ¿qué sucede con el fuego? ¿No? Hiciste una fogata o estás cociendo frijoles, ¿no? No sé, ¿qué sucede con el fuego cuando lo estás moviendo la madera y le estás atizando, decimos nosotros, ¿no? O sea, que le estás metiendo el palo y moviendo la madera. ¿Qué sucede con el fuego? Arde con más fuerza. ¿Qué sucede con el cristiano cuando se enfrenta con oposición? ¿O qué debería suceder? Debería arder con más fuerza su corazón. No deberías de desanimarte, deberías de arder, porque Hebreos nos recuerda y nos enseña, está siendo partícipe de la santidad de Dios. Debería de arder. Sufrir como cristiano también es sufrir con alegría. Sé que no tiene sentido, pero es que la vida en Cristo así lo es, el mundo no lo entiende. Tal debe ser nuestro sufrimiento por Cristo. La alegría, hermanos, perfuma, es un perfume, es un olor fragante, claro, que el mundo no entiende, pero que Dios lo recibe con todo su ser.
Hebreo 11, 24, 25 dice, cuando Moisés llegó a la edad adulta, pero escucha, Moisés llegó a la edad adulta, ya tenía más de 40 años. Sí. Cuando Moisés llegó a la edad adulta, prefirió sufrir aflicción con el pueblo de Dios antes de gozar de los placeres del pecado por un tiempo. ¿Qué significa eso? Él era adulto y en ese momento él decidió, no era un niño inmaduro que no sabía nada, sino siendo adulto, habiendo disfrutado de los placeres y el oro y todo lo que Egipto podría ofrecer, siendo adulto fue cuando él decidió elegir sufrir. Cuando Moisés llegó a edad adulta, prefirió sufrir aflicción con el pueblo de Dios antes de gozar de los placeres del pecado por un tiempo. Eligió sufrir aflicción. Entonces el sufrimiento no era tanto una obligación. Y eso, te digo, no es de que tienes salir de aquí hoy y tengo que buscar cómo sufrir porque si no, no soy cristiano. No es eso lo que estoy diciendo. No es una obligación, es una elección. La cruz no le fue impuesta, no fue puesta sobre él en contra de su voluntad, sino que la abrazó con alegría. De nuevo, el sufrimiento por la justicia es el denominador común de todos los creyentes. Así es sufrir como cristiano, entonces, dice Hechos 5:41, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre, alegres porque estaban sufriendo por el nombre del Señor. Así que sufrir por la justicia nos muestra la naturaleza del cristianismo. Un verdadero santo entonces lleva a Cristo en su corazón y la cruz sobre sus hombros. 2 Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Una vez más, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Hermano, ¿qué significa cuando Efesios dice el escudo de la fe, el casco de la esperanza, la coraza de la paciencia? ¿Qué significa que nos diga eso? ¿O qué implica sino que debemos afrontar el sufrimiento? No sé si les ha pasado a ustedes, pero la primera vez que le compraste unos patines a tu hijo o una bicicleta a tus hijos, en especial el día de hoy, y no sabía andar en patines y no sabía andar en bicicleta, ¿qué más le compraste a tu hijo? No, sí, casco, codera, rodillera, le compraste, no sé si acaso de las manos para que, de todo, para que cuando empiece a aprender, no sé, y si el Señor dice, pónganse la coraza, el casco, el escudo. El apóstol habla del sufrimiento antes de reinar, dice 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él. Y eso debería darnos ánimo, si sufrimos, también reinaremos con él. Pero mi carne no quiere, mi carne lo rechaza, lo repudia. No, mi carne corrupta no quiere dar su brazo a torcer, no quiere cargar el yugo de Cristo. Hermano, te lo repito, la verdadera religión no te exime del sufrimiento, no lo hace. Y es ahí la razón, ahí está en la pantalla. Cristo fue coronado con espinas, ¿debo de esperar yo ser coronado con rosas? ¿En serio? Si mi Salvador fue clavado en la cruz, ¿debo esperar algo diferente? 1 Pedro 4:12 dice, no se sorprendan de las pruebas de fuego que están atravesando como si algo extraño les estuviera sucediendo. No te sorprendas. Yo no sabía que el cristianismo era sufrir. Pues no me gusta. No te sorprendas. Viene con ello. Entendamos entonces que las persecuciones, tu sufrimiento, las luchas que estás experimentando, entiende, no son señales de la ira de Dios en contra de ti. No son señales de que eres un hijo malagradecido o algo por el estilo. No son señales de que Dios te está maldiciendo por algo del pasado o algo por el estilo, sino más bien entiende, bienaventurados los perseguidos. Si son bienaventurados los que mueren en el Señor, hermano, si mueres por el Señor, ¿no serás todavía más bienaventurado?
Si vivir en el Señor es una gran bendición, morir por el Señor. Nuestra tendencia es juzgar, no juzgar, juzgamos a los demás. Lo juzgamos como odiados. Dice algo que no debe decir, ese no es un buen cristiano. Está sufriendo, mira el hermanito tal, mira la hermanita tal, mira cómo está su vida, mira cómo está su matrimonio. Y luego de repente es como que tiene lepra y todo el mundo lejos de la persona. La Biblia no nos enseña eso. Se burlaban de Jesús, ¿recuerdas? Él estaba colgado ahí, coronado de espinas, flagelado, y la gente que estaba enfrente de él le decía, si eres realmente el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, demuéstralo. Cuando Pablo estaba predicando en una de tantas, movió unas leñas y una víbora lo mordió y las personas que estaban alrededor decían, ese hombre debe haber sido muy malo para que le haya pasado eso. Él debe haber sido un asesino o algo por el estilo. Así que cuando vemos al pueblo de Dios afligido y en persecución, solemos decir, esos son de los peores pecadores, porque mira cuánto está sufriendo, ha pasado tantos años, no ha hecho nada, no ha logrado nada, Dios no lo ama. Quiero decirte que si esa persona está perseverando en la fe y decir eso es falta de entendimiento y discernimiento. Dios quiere glorificarse en medio de la perseverancia y la aflicción de esa persona. Hermano, en la muerte de un padre, en la muerte de una madre, en la muerte de un hijo, en una enfermedad difícil, en un matrimonio a punto de separarse. Que sí, terrible. Mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en el Señor. Él va a traer el consuelo en el momento adecuado. Él va a traer el gozo. Él va a traer las lágrimas que necesito. Mi alma espera en el Señor. Porque su palabra dice, bienaventurados los que son perseguidos por mi causa. Mi alma espera en el Señor. Entonces realmente hay una maldición en no tomar la cruz, ¿no les parece? O sea, corremos de la cruz, corremos del sufrimiento, pero de nuevo, Mateo 5:10, igual que la semana pasada, yo le decía, si Mateo 5:10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, o sea, bienaventurados aquellos que han sido puestos a prueba, que han sufrido por el evangelio, entonces malditos los que corren de eso. Los hipócritas renuncian a Cristo antes de tomar la cruz. Dice Mateo 10:33, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que, ¿cómo debemos de prepararnos para el sufrimiento entonces? Sí, espero que haya quedado claro el sufrir. De nuevo, no es que tienes que ir y buscar y sufrir. No estoy diciendo que esa debe ser la mentalidad, no, pero simplemente recibir el gozo porque el Padre Celestial soberano en ese momento lo decidió así. ¿Cómo debemos de prepararnos para recibir ese sufrimiento entonces? Número 1, el justo anhela la santidad. Salmo 119:5, déjeme leérselo. El justo anhela la santidad. Dice, ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. La persona está diciendo, ojalá, no importa dónde yo vaya, Señor, que mis caminos sean afirmados. Estoy esperando, anhelo la santidad. Así que aunque el pecado se aferre en mi vida, yo no lo quiero. Aunque el pecado se quiera pegar a mi cuerpo, a mi corazón, como una garrapata, ustedes no dejan que una garrapata se les pegue a la piel, no, la separan, la quitan inmediatamente. Número 2, el justo es aquel que centra su vida en la gracia de Dios. Esta persona anhela con todo su corazón, con todo el celo, la gloria de Dios más que su propia vida. Centro mi vida en Dios.
No me importa lo que debo de perder, Dios es más importante. No me importa el sueño que debo de quitar, Dios es más importante. No me importa. No me importa el sufrimiento que pueda venir. La gloria de Dios, su vida, la gracia de Dios es mucho más importante. Número 3. Una persona justa es aquella que valora enormemente la joya de una buena conciencia. ¿Qué significa esto? Y esto es difícil en la iglesia de hoy, ¿oyeron? Esta es difícil en la iglesia de hoy. ¿Qué significa? Prefiero perder todo antes que violar mi conciencia. Prefiero perder dinero antes que mi conciencia se pierda. Prefiero sufrir el golpe antes que mi conciencia se pierda. Prefiero sufrir el daño físico antes que mi conciencia se pierda. Es como Job. ¿Voy a hablar en contra de Dios? Nunca. ¿Me he quitado todo? Nunca voy a hablar. Mi conciencia no lo permite. 4. El hombre justo evita el amor al mundo. ¿Qué significa eso? Si amas al mundo más de lo que amas a Dios, obviamente vas a rechazar la cruz. Obviamente. Y número 5. El hombre justo profundiza en el conocimiento de Cristo. Nadie que no conoce al Señor, si no conoces a Dios, si no conoces a Cristo, jamás vas a morir por Él. Ninguno de ustedes moriría por alguien que no conoce. Ninguno de ustedes sacrificaría algo por alguien que no conoce. Ninguno de ustedes. 2 Timoteo 1:12 dice, por esto padezco estas cosas, porque sé en quién he creído, dice Pablo, 2 Timoteo 1:12. Él sabe por qué nos está diciendo, él sabe por quién está viviendo y sabe que él es la perla de gran valor. Por eso no importa, no me importa lo que haga el mundo en contra de mi carne, no importa, porque sé a quién estoy sirviendo, sé a quién estoy conociendo. Así que, hermanos, Jesucristo mismo es la personificación de toda dulzura y deleite. Su nombre es precioso, su sangre es preciosa, su amor es precioso y lo sigo, lo obedezco, no importa lo que suceda. Pero alguien que no conoce a Cristo jamás va a ser mártir, jamás va a morir por el Señor, jamás va a padecer un día, una semana, 3 meses, un año, lo que sea por el Señor, jamás, nunca. Alguien que no conoce a Cristo no puede ser mártir. Puede levantar un altar a esa persona. Mira, un constructor puede, valga redundancia, construir una iglesia, pero nunca ir a ella. Así que, cristiano, sientes tentación, hombre de Dios, mujer de Dios aquí, sientes tentación, acude a las Escrituras. Toma una piedra como David y dale a la cabeza del gigante, mátalo por completo. Sientes tentación por el orgullo, hay orgullo en tu corazón y lo sabes, lee 1 Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios. Sientes tentación, hay lujuria en tu corazón. Santiago 1:15. Cuando la concupiscencia concibe, da luz al pecado y el pecado es consumado e engendra la muerte. Conoce al Señor, hermano mío. Y alguno preguntará en este punto, ¿de qué me sirve sufrir y qué gano con eso? ¿Qué provecho tengo? Hermano, Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. No dice una semana, no dice hoy, hasta la muerte y te daré la corona de vida. Así como el título de hoy, aunque tu cuerpo sea martirizado, tu alma será coronada. Amén. Eterno. Realmente, ¿qué prefieres? O sea, ahí se ve. ¿Qué prefieres, la eternidad o 60, 80 años? ¿Qué prefieres? Así que, para terminar, considera cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo. Considéralo, medítalo. Voy a hacer una lista ahorita larga de varios ejemplos de lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Juan Calvino dice que toda la vida de Cristo fue una serie de sufrimientos y aquí viene la serie de sufrimientos de Él.
Cristiano, hermano, hermana, hombre, mujer que estás aquí, ¿cuál es tu sufrimiento hoy? ¿Eres pobre? Cristo también lo fue. Él decía, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mateo 8:20. Hombre o mujer, estás rodeado de enemigos en este momento, en el trabajo, donde sea tu familia. Hay gente que tú dices, ese es mi enemigo. Cristo también lo tuvo. Contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, junto con los gentiles, se reunieron. Todos ellos se reunieron. Hermano, nuestros enemigos se aferran a la religión. Quiere decir, tu enemigo en ese momento tienen cara de santo. Dice, los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito depositarlas en el tesoro porque es precio de sangre. ¿Te imaginas? Ellos más pagaron para matar al hombre y lo dijeron, cuando le regresaron las monedas, no podemos ponerlas aquí porque son pecados. Te persiguen personas que se autodenominan piadosas. Cristo también fue perseguido así. Se arrodillaron ante él y se burlaron diciendo, salve, Rey de los judíos. Gente ha calumniado, ha dicho cosas que son mentiras de tu carácter, de tu ser. Han dicho que has robado, han dicho que has hecho otras cosas cuando no es cierto. A Cristo también le hicieron lo mismo, porque de él decían, él expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. ¿Te quieren humillar? ¿Alguien está empeñado en humillarte en tu casa o en tu trabajo, donde sea? A Cristo también. Algunos comenzaron a escupirle, dice la Biblia. Marcos 14:65. ¿Te han traicionado tus amigos? Adivina, Judas con un beso traicionó al Hijo del Hombre. Te han quitado tus bienes y los impíos y las personas que se lo quitaron se dividieron tus bienes entre ellos. Adivina también, repartieron sus vestiduras echando suerte cuando él estaba ahí crucificado. ¿Está sufriendo injustamente en este momento? Bueno, Cristo también. Incluso su propio juez lo absolvió, ¿no? Porque Pilato dijo al sumo sacerdote y al pueblo, no encuentro culpa en este hombre, pero igual lo crucificaron. Te arrastran otras personas y te llevan a la fuerza a que sufras. Así le sucedió a Cristo también. Después de atarlo, se lo llevaron en contra de su voluntad, ¿no? ¿Sufres la muerte? Así la sufrió Cristo. Cuando llegaron al Calvario, ahí lo crucificaron. ¿Acaso el Señor Jesús soportó todo eso por nosotros? ¿Y no sufriré yo persecución por su nombre? Debemos de decir inmediatamente, estoy dispuesto a morir por Él. No hay más. Estoy dispuesto a seguirlo. No importa que delante de mí vengan 20, 30 años de sufrimiento, no importa. Si Él sufrió por mí, no sufriré yo por Él. Siendo honesto, hermanos, siendo honestos y sin minimizar, ¿no? Yo sé que todos nosotros pasamos por cosas difíciles y que duelen y que perforan el corazón, lastiman y que dejan, no sé, hay algo que puede durar toda nuestra vida. Yo sé, ahí está. Yo sé que sí, pero siendo honestos, nuestro sufrimiento no es nada comparado con el de Cristo. Su copa estaba llena de la ira de Dios, llena. Y si Él soportó la ira de Dios por mí, bien puedo yo soportar la ira de los hombres hacia Él, ¿no les parece? Bien puedo soportar lo que digan de mí los hombres. Si Él soportó la ira de Dios por mí, lo que los hombres hagan o digan en contra de mí no importa. No se compara. Y así que con esto termino. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hombres,
Bienaventurado eres si estás dispuesto a sufrir para amar a tu esposa y así glorificar a Dios. Bienaventurado eres. Mujeres, bienaventurados son ustedes si están dispuestos a sufrir y sin importar la decisión que tome, trabajo, matrimonio, para glorificar a Dios y así ganar el corazón de tu esposo, si es un hombre inconverso. Bienaventurados son todos ustedes. Si estás dispuesto a seguir adelante porque el Señor así lo hizo. No hemos sufrido como Él sufrió. Amén. Y tenemos todas las razones para seguir adelante. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Oremos. Dios, gracias por lo que nos enseñas y lo que haces, por sostenernos y levantarnos, Señor. Te pido perdón por las veces que simplemente no he querido seguir, por las veces que he querido tirar la toalla, Dios, pero te agradezco porque me has revelado el corazón, mi corazón, y oro, Dios, imploro para que en ese momento mi actitud no sea de correr, sino de caer rendido a mis rodillas e implorar, ayúdame, Señor, guíame, Señor. Sosténme, Señor, porque si es por mis fuerzas no puedo, no podré. Dios mío, te suplico por cada persona hoy, Dios. Te suplico por esta iglesia, ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor, porque te necesitamos, Señor. No puedo seguir caminando separado de ti, Dios. No puedo seguir caminando pensando que yo sé o que yo puedo o que mi fuerza es suficiente, Señor. No puedo, no debo, no lo permitas, Señor, por favor. Transforma mi vida, Dios, para que en pobreza o riqueza mi mente y mi corazón estén puestos solamente en ti. Te lo pido, por favor. Amén.